vamos ya a pasar a una siguiente etapa y es que vamos a empezar a hablar sobre los requisitos para participar en la convocatoria. Entonces, iniciemos hablando de cuáles son los principales requisitos para quienes se quieren postular este año a nuestro proceso de selección. El primer requisito es ser colombiano, tener una cédula de ciudadanía. No importa si usted ha nacido en Colombia o por fuera de Colombia, no importa si usted está en Colombia ahora o está por fuera, ustedes pueden estar por fuera, inclusive algunos de ustedes pueden estar ya estudiando su proyecto, haciendo su investigación de doctorado y pueden pedirle, digamos, apoyo a Colfuturo. Entonces, ser colombiano. El segundo es ser profesional o estar próximo a ser profesional. Digamos que Colfuturo solo va a desembolsar a personas que ya son profesionales. Es la manera como yo lo pondría. Más adelante vamos a ver cómo si ustedes salen seleccionados en la convocatoria de este año, tienen casi 3 años para irse a estudiar. Entonces, es posible que alguien se presente a la convocatoria de Colfuturo estando en su último año de pregrado. Y pues en el transcurso de este tiempo se gradúa y digamos ya puede irse a hacer sus estudios de posgrado. El tercer requisito es demostrar el dominio de una segunda lengua. Puede ser inglés, puede ser francés, puede ser alemán, en fin, portugués, una segunda lengua distinta al castellano, al español. Ese requisito también, como ustedes van a tener hasta 3 años para irse, pues tienen que demostrar que tienen, digamos, avanzado su proceso de dominio de esa segunda lengua ahora en la convocatoria, digamos, con un examen estándar que diga que ustedes están muy cerquita o tienen ya el nivel necesario para hacer un estudio de posgrado por fuera. El otro tema es postular un programa, uno solo, con el que ustedes, digamos, un programa que cumpla 2 características. Uno, que se acople a lo que ustedes quieren hacer. Y 2, que estratégicamente ustedes lo escogen porque sienten que es un programa fuerte con el que van a poder competir con las propuestas que otros candidatos están haciendo de programas de estudio. Si tienen una admisión, y eso ya lo veremos más adelante en las preguntas que Johanna haga, tienen una ventaja en el proceso de selección, pero quiero hacer una aclaración. Ustedes no necesitan, repito, no necesitan estar admitidos en el programa de destino para competir en la convocatoria de Colfuturo. Simplemente, si ya tienen una admisión, y eso es muy importante, van a tener una ventaja, y ese es un cambio que hicimos, que estamos haciendo a partir de este año, frente a personas que simplemente están proponiendo, digamos, un programa y todavía no han adelantado una admisión. Y el quinto requisito es llenar la aplicación en línea, que está ya disponible. Ustedes www.colfuturo.org y ustedes entran y ahí van a encontrar el formulario. Es un formulario grande, hacemos muchas preguntas y por lo tanto es un formulario que ustedes pues deben ir, digamos, diligenciando desde ahora hasta antes de finalizar febrero. Bueno, y sobre eso voy a quedarme en ese quinto punto para contarles que al día de hoy, una semana después de haber abierto la convocatoria, ya hay 1.358 personas diligenciando el formulario de postulación. Clave que lo hagan con anticipación. Una de las grandes fortalezas del formulario es que les permite ir guardando a medida que ustedes van llenando los diferentes campos del formulario. Entonces no esperen al último momento porque todo se congestiona y puede ser un poco más complejo para ustedes completar su postulación. Jerónimo, hay una pregunta en el chat en relación con los programas que postulan los estudiantes en la pregunta cuando les hacen si es un título propio o es un título oficial. Entonces, ¿podemos hablar un poco sobre ese tema? Muy bien. El programa de Colfuturo se adelanta y gracias a esa, digamos, se adelanta en cooperación con el Estado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, MinCiencias. Y la ley establece que en esos programas de cooperación los recursos públicos solo se pueden utilizar para financiar programas lo que se llaman títulos oficiales, que no se puede utilizar para financiar títulos propios. De ahí viene esa, digamos, limitación. Para las personas que no están como muy enteradas, los títulos propios son maestrías que ofrecen universidades en el exterior, muchas de ellas de muy alta calidad, pero que no tienen el reconocimiento del estado donde opera esa universidad. Digamos, el caso más típico es en España, donde hay universidades que ofrecen títulos oficiales, pero también ofrecen títulos propios, como en áreas profesionales que son muy dinámicas,
donde hacen una oferta de formación, involucran profesionales, digamos, de esas áreas específicas, pero no tienen el reconocimiento, digamos, del sistema oficial. Entonces, Colfuturo solamente financian programas que sean títulos propios. Existen muchas maneras de verificar si el título que ustedes quieren hacer es propio o oficial. Si el título es propio, Colfuturo hace su mejor esfuerzo para descartar esas solicitudes, ¿sí? Porque no podemos financiar y, digamos, normalmente esa es parte del trabajo de Johanna y tal vez, Johanna, usted puede agregar ahí algo. El equipo de Johanna se encarga de hacer esa tarea que es aburrida y triste, pues porque tenemos que descartar una cantidad de solicitudes cada año de personas que quieren adelantar programas que son títulos propios. Sí, lo único que agregaría es que es importante que se aseguren con las universidades que el título que ustedes van a recibir es reconocido por el gobierno en donde ustedes van a estudiar. Usualmente el tema del título propio y oficial se asocia únicamente a España, pero también hay títulos propios en Italia, en Argentina, en México, en otros países. Entonces, la mejor fuente de información para esto es la misma universidad y los sitios del gobierno, la entidad acreditadora de cada gobierno, en donde ustedes podrán ver si el programa que quieren cursar es oficial o es propio, es decir, no reconocido por el gobierno. Siguiendo con los requisitos, Jerónimo, hay una pregunta en relación con las personas que van a empezar sus estudios en el 2023. Entonces, le agradezco si les explica a los candidatos cómo funciona el periodo en que ellos deben empezar a estudiar, cuándo deben entregar la carta de admisión, si aún no la tienen cuando se postulan a Colfuturo. Sí, perfecto. Entonces, digamos, este año vamos a hacer el anuncio de las personas seleccionadas el 15 de mayo, si no estoy mal, el 15 o 16 de mayo, digamos, anunciamos a quienes escogimos. Las personas que escogemos este año van a tener hasta mayo dentro de 2 años, o sea, 2023, mayo del 2024, pero en realidad tienen es como para iniciar sus estudios como hasta finales del 2024. En ese sentido, digamos, perdón, 2022 a 23 a 24, ¿sí? En ese sentido tienen como 2 años y medio para iniciar sus estudios y aquellos que van al hemisferio sur pues van a iniciar en el 2025 sus estudios, ¿sí? Y los que van a Australia y a Nueva Zelanda van a estar iniciando en el 2025 y es posible que los de Alemania también estén iniciando en el 2025. Entonces, no los quiero confundir, pero en la práctica tienen aproximadamente 2 años y medio para convertir en realidad su proyecto. Entonces, supóngase que usted está presentándose ahora y usted dice, yo quiero ir a estudiar a Alemania, todavía no tiene la admisión, quiero ir a hacer este programa en la Universidad de Berlín, ¿sí? En ingeniería o en Stuttgart. Usted se postula con Colfuturo lo compara pues con todos los demás competidores y escoge a un grupo de personas y usted salió, digamos, seleccionado. Pues va a tener todo ese tiempo para conseguir la admisión en la Universidad de Stuttgart, para terminar de perfeccionar su alemán o su inglés, para conseguir la visa, ¿sí? Hay otro grupo de personas que ya se presentan ahora con una carta de admisión. Entonces hay un grupo grande de personas que quieren arrancar ya ahora en la otoño, ¿sí? En agosto, septiembre, sus programas porque ya están admitidos en Harvard y en Stanford o en Alemania también. Entonces, estas personas pues sencillamente se activan todo el apoyo de Colfuturo desde ahora. En resumen, las personas que todavía no tienen la carta de admisión van a tener hasta 2 años para, digamos, para demostrarle a Colfuturo que lograron la admisión en el programa en el que se postularon. Bueno, espectador anónimo, Juliana, varias personas nos están preguntando cómo pueden adjuntar documentos a la postulación después de que se cierre la convocatoria. No, no pueden adjuntar ningún documento. Se cierra y se cierra. Y les toca ya esperar hasta el año siguiente si no, digamos, si no tienen pues completa la solicitud, pues sencillamente bienvenidos a la próxima convocatoria. Y aquí quiero hacer énfasis en que esta convocatoria cierra el lunes 28 de febrero a las 11:59 p.m. hora de Colombia. Entonces tengan en cuenta que después de ese periodo ya no van a poder modificar ningún documento, no van a poder adjuntar nada más y por eso es clave que lo hagan nuevamente con mucha anticipación. Vamos a pasar a una tercera parte de esta conversación y es acerca del proceso de selección. Entonces, empecemos hablando, Jerónimo, por el primer componente y el que más peso tiene la evaluación de Colfuturo, que es el programa de maestría o de doctorado que postulan los candidatos. Listo, yo arranco
digamos, diciendo lo siguiente, la tarea nuestra como directivos de Colfuturo es garantizar una mesa plana donde todo el mundo está compitiendo exactamente con las mismas oportunidades en igualdad de condiciones y de manera, digamos, anónima. Entonces, menciono eso porque me parece muy importante. Es decir, Ecolfuturo no selecciona absolutamente a nadie por quién lo conoce o a quién conoce esa persona que se está presentando. Eso es como lo primero. Para hacer eso, lo que nosotros tenemos es un proceso que es, digamos, muy sistemático y que es principalmente cuantitativo. Y utilizamos 4 criterios para hacer la selección. El primer criterio es el promedio de pregrado, el promedio que ustedes obtuvieron en su pregrado o que tienen en el pregrado en el momento de presentarse a la convocatoria de Colfuturo. El segundo criterio es la calificación que un juez externo le da al ensayo que ustedes escriben. El tercer criterio es un factor de, digamos, de ajuste que nos permite como comparar esos promedios de pregrado que se dan en diferentes instituciones y darle como mucha más importancia a otros factores, que eso lo voy a explicar ahora un poco más hacia adelante. Y el tercer criterio es la calificación que Colfuturo le da al programa de destino. Entonces, digamos, si ustedes se dan cuenta, ustedes aportan 3 criterios y Colfuturo aporta uno cuarto, que es esa calificación. Bueno, y de alguna manera la calificación del ensayo también es, digamos, una calificación que los jueces de Colfuturo le dan, digamos, a ese ensayo que ustedes han escrito. Entonces, el criterio donde se centra toda la decisión de selección al final es cómo calificamos el programa que ustedes están postulando. Yo le voy a pedir ahora a Joana que les explique un poco más en detalle cómo hacemos eso, pero básicamente lo que nosotros queremos es comparar los programas más que las universidades. Digamos, nos interesa como responder a la pregunta de ese programa que nos están proponiendo de maestría, ¿cómo lo clasificaría uno con respecto a los mejores programas de ese tipo en el mundo? ¿Sí? Y qué información lo más objetiva podemos encontrar para hacer esa comparación. Entonces, esa es la forma como con esas 4 calificaciones, cada uno de ustedes tiene un ponderado, una nota ponderada total que organiza los listados en las áreas en donde están clasificados los candidatos, por aparte maestrías de doctorados, y pues sencillamente detrás de cada persona hay un monto. Vamos sumando los montos hasta un punto que es normalmente lo que pasa, donde se nos acaba, digamos, el recurso, y ahí establecemos una línea de corte. Entonces, no sé, Joana, si esa respuesta le sirve, digamos, y si escriben por ahí, pero le sirve a las personas que están haciendo la pregunta. Sí, Jerónimo, y voy a detenerme un poco en cada uno de los criterios. Entonces, vamos a empezar con el tema del promedio de pregrado. En el chat hay varias personas que nos dicen que han hecho especializaciones y que quieren competir con el promedio de su especialización. ¿Podemos hablar realmente de cuál es el promedio que es válido y en qué casos no usamos el promedio del pregrado? Sí, el promedio de pregrado se usa para todas las maestrías. No importa que haya hecho especializaciones o no, van a competir con su promedio de pregrado. Para los doctorados, si ustedes tienen alguna maestría que hayan hecho que es pertinente para el doctorado que van a hacer, nosotros sí revisamos, digamos, esa conexión y utilizamos el mejor promedio entre el promedio del pregrado o el promedio, digamos, de la maestría que hicieron. Pero, en resumen, para las personas que van a competir por el apoyo para una maestría, solo juega el promedio de pregrado. Para las personas que van a hacer un doctorado, juega el promedio de una maestría si es mejor que el promedio del pregrado y si esa maestría está relacionada con el tema que la persona va a estudiar. ¿Qué pasa si tengo dos pregrados y en un pregrado que no está relacionada con el área en que voy a hacer mi maestría fue mayor? Podemos utilizar ese, así no esté relacionado con su maestría. ¿Va? Si usted tiene 2 pregrados, pues ponga el pregrado que tiene, digamos, ponga los 2, pero vamos a utilizar y destaque, digamos, la información del promedio más alto. O sea, vamos a utilizar el pregrado con el promedio más alto. ¿Qué pasa con quienes hicieron su pregrado en otro país y no están dentro de la escala tradicional de 1 a 5? Colfuturo homologa y pues tenemos ya mucha experiencia
esa nota, esa calificación del pregrado, dependiendo de dónde estudió, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, etcétera, a una nota equivalente de 1 a 5. Sabemos que hay sistemas educativos, el francés, por ejemplo, donde pues la escala no se utiliza completamente. Entonces, pues todas esas consideraciones las hemos tenido en cuenta para, en lo humanamente posible, pues que la competencia sea como equivalente. Bueno, por otra parte, Jerónimo, nos están preguntando si el requisito del idioma cuenta en el proceso de selección. No, no cuenta como criterio de selección, cuenta como criterio de descarte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que alguien que no pueda demostrar que está, digamos, muy adelantado en el dominio de un segundo idioma, pues sencillamente lo descartamos. ¿Sí? ¿Qué busca Colfuturo con el ensayo? Colfuturo con el ensayo busca reemplazar como una entrevista y conocerlos como candidatos, digamos, conocer como el potencial que ustedes tienen, la calidad de propósito, etcétera. Cuando ustedes escriban un ensayo, normalmente las personas lo ven como un requisito, digamos, más. Yo los invito a que lo vean como una oportunidad de tener una voz propia. Y imagínense que alguien va a tener que coger los 4.000 ensayos de todos los candidatos de Colfuturo, los va a tener que leer y los va a comparar unos con otros. Entonces, para que, digamos, en lo posible entiendan eso y el ensayo que hagan, pues sea interesante, esté bien escrito, sea especial y no pues sea como un estereotipo que se va repitiendo de lo que diría cualquier otra persona. Ese es el ejercicio que yo les diría que hagan. El ensayo no pesa mucho, pesa el 5% de la calificación total, pero sí hace una diferencia cuando hay una línea de corte. Muchas veces hace una diferencia entre los 5 o 6 que quedaron por debajo de la línea de corte de los que quedaron por encima. Entonces, pues como no sabemos ni ustedes ni nosotros dónde va a ser la línea de corte, pues ojalá que ustedes digamos, escriban un muy buen ensayo. La solicitud de Colfuturo, en el sitio, hay una descripción detallada de cuál es la rúbrica, cuál es la matriz que se utiliza o que utiliza el juez externo para calificar, para que ustedes como que entiendan de qué se trata. El ensayo lo deben escribir ustedes, digamos, yo pienso que además es muy, pues como no es una pieza técnica, sino es una pieza que habla más de ustedes, del proyecto, pues nadie más que ustedes lo pueden escribir con fortaleza y con buena capacidad. Bueno, yo aquí quisiera agregar una información importante y es que recuerden que ustedes van a competir por áreas de estudio dependiendo del programa que vayan a cursar. Entonces, esa selección también va a estar dada por las personas que van a estudiar temas afines y similares a los suyos, en donde pues hay más transparencia sobre quién están compitiendo con quién. Jerónimo, uno de los principales cambios de este año en la convocatoria es el nuevo elemento del factor de ajuste que se tiene en cuenta dentro del proceso de selección. ¿Podríamos hablar un poco más sobre cuáles son los elementos que podrían usarse para usar este 20% que produce este elemento? Sí, claro que sí. Digamos que todo sistema de selección tiene imperfecciones. El tema del promedio del pregrado da información, pero es una medida imperfecta y entonces pues los candidatos muchas veces protestan y dicen es que un promedio de una universidad no es equivalente al de otra universidad. Inclusive dentro de la misma universidad no es lo mismo estudiar unas ciencias básicas, una matemática, una física, o estudiar, digamos, una disciplina pues en áreas de ciencias humanas. Los niveles, digamos, de calificación son distintos. Entonces, digamos que ese es el problema de los promedios del pregrado. Nosotros utilizábamos en el pasado un factor de corrección que era cuando nos podían dar la información y sabíamos que alguien que tiene una nota de pregrado que aparentemente es más baja, pero que viene de un sistema donde la cultura académica califica mucho más duro, pero nos decían, yo fui el primero de 50 en la universidad con un 3,9, no sé, en la Facultad de Ingeniería Química de la UIS, pues nosotros podíamos corregir ese promedio con esa información. Eso, sin embargo, también tenía, digamos, una serie de dificultades y de problemas. No todas las universidades dan esa información. Entonces, pues muchas personas se quedaban solamente con su promedio de pregrado y no tenían
ni Colfuturo ni ellos, pues no teníamos cómo comprobar que ese promedio que se veía tan bajo, pues digamos, no se podría haber corregido porque era más producto de la dureza con la que la universidad califica a sus estudiantes. Este año introdujimos unos cambios que yo creo que son muy importantes y de hecho alguien hizo una pregunta en el pasado con relación al promedio del pregrado. También hay una dificultad porque hay personas que por alguna razón no fueron tan buenos académicamente en la universidad, pero después en su vida profesional se han ido destacando y pues Colfuturo al solo utilizar el promedio del pregrado pues los castiga a esas personas a pesar de que pueden estar consiguiendo admisiones en programas de altísimo nivel. Entonces, el factor de ajuste que antes pesaba el 15%, ahora pesa el 20%, tiene 4 posibles criterios, el mejor de 4 posibles criterios. El primero es el puesto ocupado. De nuevo, si ustedes tienen la posibilidad de demostrar que ustedes fueron el primero, el segundo, el tercero en un grupo numeroso, pues pueden utilizar Colfuturo puede utilizar esa información para normalizar esa posición en una nota A5 y, digamos, corregir en parte el promedio del pregrado. Lo segundo, un excelente resultado en la prueba Saber Pro. Entonces nosotros al final de toda la convocatoria cruzamos todas las cédulas con el ICFES y el ICFES nos puede dar información del percentil de la prueba general del Saber Pro. Entonces también eso nos permite decir, bueno, esta persona hizo un excelente resultado del Saber Pro y eso nos permite corregir. Para la Saber Pro ustedes no tienen que hacer nada, digamos en el habeas data que ustedes acuerdan, nos autorizan para que nosotros consultemos esa información y el ICFES nos da tanto Saber Pro como los que ustedes hayan presentado y tomamos el mejor y hacemos esa corrección. Lo tercero es premios y distinciones. Digamos, alguien se pudo haber graduado no con tan buen promedio, pero pudo haber hecho un proyecto de grado que fue distinguido, ¿sí? O pues muy buenos estudiantes que normalmente también tienen promedios muy altos, se gradúan summa cum laude, o personas que obtuvieron, digamos, semestres de reconocimiento académico por buen desempeño. Ese es otro criterio. Y el último criterio que yo creo que es muy importante es, si usted ya tiene una admisión y está presentándose con una carta de admisión a Colfuturo, eso nos da mucha información. Entonces usted puede jugar en ese factor de corrección con la nota que le estamos dando al promedio, al programa de destino, a la maestría o al doctorado que usted quiere hacer. Quiere decir que va a tener un 20% de esa nota, que puede ser que estemos calificando el programa que usted va a hacer, en el que ya está admitido, que le vamos a poner un 5, pues va a jugar en ese 20% con esa nota de 5. Entonces, sé que es un poco complejo, pero básicamente escogemos la mejor calificación de esos 4 criterios para ese 20%. Si usted no tiene ni admisión, ni un buen resultado de Saber Pro, ni un puesto ocupado, ni premios, ni distinciones, pues sencillamente va a competir con 3 calificaciones, que es su promedio de pregrado, digamos, la calificación que le damos al programa de destino y la calificación que le damos al programa que usted quiere hacer. Obviamente, esos 3 criterios, digamos, se redistribuyen y va a representar el 100%. Johanna, esa es como una explicación, espero que sea claro, sé que no es tan sencillo, en el sitio de Colfuturo hay una infografía que lo explica, ¿sí? Y a propósito de eso, quiero informarles que a partir del 1 de febrero, todos los martes y jueves a las 11 de la mañana, vamos a tener unos webinars enfocados en los temas puntuales del proceso de postulación. Una de esas sesiones va a ser sobre el factor de ajuste y cada uno de estos elementos que menciona Jerónimo, en donde vamos a tener un espacio de 1 hora para hablar más en detalle y poder responder todas las preguntas, porque realmente tenemos muchas en el chat y no alcanzamos a cubrirlas todas, aunque mis compañeros en el chat pues están ayudándonos a resolver sus inquietudes. Entonces, Johanna, y tal vez quería decir algo. Si ustedes se dan cuenta, ese factor de ajuste, ustedes pueden tener como un impacto en ese factor de ajuste con 2 cosas realmente. Porque uno es con la universidad que postulan.
Y dos, es con postularse cuando ya tienen admisión. Esos son los dos factores que ustedes pueden hacer, porque lo otro ya es historia. O sea, los resultados de Saber Pro ya son historia. El puesto ocupado ya es historia. Digamos, ahí no pueden hacer nada para cambiar como ese perfil. Entonces, lo que pueden hacer, por ejemplo, si ustedes no tuvieron tan buen promedio de pregrado, es, por ejemplo, aplazar y no presentarse este año a Colfuturo y presentarse el año entrante ya con una carta de admisión a una universidad de primer nivel. Y ahí van a tener muchísimo más chance de ser seleccionados. ¿Sí?